¿Puede observar lo que se está presentando? Sí, sí se alcanza a ver, sí alcanzo a distinguir. Perfecto, perfecto. Excelente. Muy bien. Pues bueno, comentábamos entonces hace un momento sobre estas características, estas buenas características que de alguna manera nos regalan, nos motivan nuestros maestros. Y cómo nosotros, en cierta medida, nos sentimos motivados, como en gran parte de estas motivaciones ha nacido el interés por la docencia, ¿verdad? Hace un momento en la descripción que usted generosamente nos compartía, me hacía pensar justamente en una persona que no solamente estaba preocupada, esta maestra, este maestro, por desarrollar habilidades intelectuales, sino que también se interesaba, sino que también se procuraba el cuidado de la persona. Y creo que en cierta medida esta noción más integral de un maestro cubre o debería de atender estos aspectos que estamos mencionando. No solamente la formación académica o intelectual, sino también la parte humana. Y creo que esa es una característica importante. Bueno, pero entonces nosotros estamos empezando este camino que hemos llamado el Diplomado de Pedagogía y Aprendizaje. Y en este diplomado lo que buscamos es analizar, poder revisar de manera conjunta las distintas teorías sobre el aprendizaje, sobre los estilos del aprendizaje, pero también el diseño, la implementación, la evaluación de diferentes estrategias, de diferentes técnicas que nos permitan favorecer el aprendizaje de los alumnos. Esto en diversos campos del conocimiento a través de ambientes de aprendizaje pacíficos e inclusivos. Podríamos decir que en cierta medida las investigaciones sobre el aprendizaje sabemos que tienen una muy amplia influencia en la enseñanza. Creo que básicamente desde la época griega, antes, antes de Cristo, se ha cuestionado sobre el entendimiento, se ha cuestionado sobre el aprendizaje y particularmente también sobre la comprensión. Entonces, las teorías del aprendizaje, estas teorías del siglo XX, del siglo XXI, van a implicar una serie de nuevas perspectivas. ¿Para qué? Para gestionar el aprendizaje en el aula, para incluir nuevos elementos en el proceso formativo, a considerar como las inteligencias múltiples, la educación emocional, el aprendizaje social, la educación intercultural e inclusiva y desde luego también el pensamiento complejo. Nuestro diplomado entonces lo que propone son metodologías, son técnicas pedagógicas que buscan contribuir a la formación de maestros bajo estas nuevas perspectivas. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestros alumnos logren desarrollar una vez finalizado el diplomado. Pues por un lado, el poder conocer las distintas teorías del aprendizaje, de la inteligencia, de la enseñanza, sus conceptualizaciones y representaciones. Pero también diseñar, implementar
evaluar estrategias pedagógicas para poder incorporar los aprendizajes basados en diferentes metodologías y técnicas de aprendizaje. También buscamos que nuestros alumnos puedan conocer, puedan aplicar recursos didácticos para mejorar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje y para poder construir ahí ambientes de aprendizaje sanos, pacíficos e inclusivos. Finalmente, que pueda conocer, que pueda implementar recursos para favorecer el aprendizaje a través también de los entornos virtuales. Este diplomado, entonces, se constituye de 4 módulos semanales, cada uno con actividades libres de horario, ¿sí?, en plataforma, pero además de ello, se contará, como el día de hoy, en esta primera sesión, en esta sesión que nosotros podríamos llamar introductoria, porque aún no veremos todavía el desarrollo de mucho material, pero empezamos ya a transitar, empezamos este camino. Vamos a tener entonces una sesión semanal que más o menos estriba entre 1 y 2 horas, cuando máximo, donde cada módulo también se va a componer de actividades como foros, como lecturas temáticas, videos, conversatorios e instrumentos de evaluación. El diplomado cuenta con un registro ante la Dirección Estatal de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. El número es 857/20, que le otorga validez en todo el país y que finalmente reconoce 140 horas de trabajo para cada uno de los participantes. ¿Qué metodología buscamos desarrollar? Pues una metodología activa, participativa y colaborativa en la revisión de contenidos teóricos, de diseño de estrategias, de situaciones didácticas, de aplicación de estrategias y también de compartir experiencias en línea. ¿Cuáles son, en términos generales, los 4 tópicos, los 4 módulos que atiende este diplomado? Pues bueno, el primero vamos a hablar del aprendizaje. Vamos a discutir sobre las teorías del aprendizaje. Segundo, la planeación y la evaluación del aprendizaje. Tercero, vamos a hablar de estas nuevas perspectivas, de estas nuevas teorías, de estas nuevas maneras de ver el aprendizaje, la enseñanza. Y cuarto, finalmente, sobre la innovación tecnológica para el aprendizaje. Muy bien, ahí tenemos entonces los 4 módulos que vamos a atender en este diplomado y que en términos muy generales nos dan una perspectiva amplia de diversas teorías pedagógicas, teorías del aprendizaje y enseñanza. Y bueno, la evaluación en este caso tiene que ver con que hay ciertas actividades en cada una de las semanas. Podríamos decir que cada módulo, que está compuesto por 3 semanas, tiene una serie de actividades, algunas de ellas que nos permiten revisar el análisis de los contenidos trabajados, otros que son recursos pedagógicos utilizados y actividades desarrolladas. Entonces, lo que buscamos es que en cada semana el docente vaya conociendo, por una parte, teoría, pero también por otra parte, haga su propia reflexión sobre su práctica, participando en foros, en chat, en análisis de lecturas, en videos, en evaluaciones breves, en videoconferencias, como un ejemplo de este proceso de evaluación continua. Y al final, también se considera una evaluación final que involucra redactar un reporte
redactar un reporte con algunas de las ideas que le hayan parecido de interés a lo largo de las 16 semanas del diplomado, en donde exponga estas ideas y donde finalmente pueda comentarnos cómo las puede incorporar a su práctica docente. Este reporte o este ensayo final es la evaluación que corresponde al proceso de acreditación del diplomado. Adicionalmente, habrá que mencionar que pues es necesario asistir al menos al 80% de las actividades y claro, en caso de que en diferentes momentos tuviese dificultad por el horario o por alguna emergencia, pues comentar que todas las sesiones son grabadas, todas las sesiones estarán disponibles para usted y las podrá revisar tanto en plataforma, eh, eh, estas videograbaciones como también las diferentes actividades que ahí desarrolla en plataforma. A lo largo de esta semana le haremos llegar su usuario y su contraseña para que usted tenga acceso a nuestra plataforma Moodle. Bueno, no sé si hasta este punto, maestra Mar, usted tenga alguna pregunta, tenga alguna duda en la que nosotros podamos servir. No, hasta aquí vamos muy bien. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar esta breve discusión tocando el tema, tal vez, un tema que ha tenido muchas perspectivas, muchos matices, y tal vez podemos cuestionarnos ahora directamente qué entendemos por aprendizaje. Yo le pediría a usted entonces que tomáramos unos 2 minutos para que allá en casa, en nuestro cuaderno, en nuestra hoja de papel, pudiéramos hacer una reflexión propia que nazca desde su propia práctica, es decir, desde su práctica, ¿cómo definiría usted o qué entiende usted por aprendizaje? Claro, muy bien. Muy bien, vamos a dar entonces estos 2 minutos. Yo aprovecharé para ir por una taza de café a un lado y mientras usted puede hacer esta reflexión y ahora compartimos. Claro. Gracias. A usted. Listo. Por aquí tengo
pues un concepto pequeño con base en las experiencias de la praxis docente, donde decimos que aprendizaje es intercambiar conocimientos, anclar los significativos y destrabar los que de alguna manera no lo son. Entonces es investigar, compartir y crear y desarrollar esas habilidades en nuestros alumnos. Muy bien, maestra Mar. No sé si guste compartirnos su conceptualización. Claro que sí. Bueno, algo pequeñito basado en la praxis es aprendizaje, es intercambiar conocimientos, anclar los significativos y destrabar aquellos que no lo son. También es investigar, compartir y crear, así como desarrollar habilidades en los educandos. Muy bien, muy bien. Es decir, aprender es muchas cosas, ¿verdad? ¿Podría repetirme nuevamente su conceptualización, si es tan generosa? Claro que sí. Aprendizaje es intercambiar conocimientos, ampliar los significativos para que no lo son. También investigar, compartir y crear e innovar, así como desarrollar habilidades en los educandos. Muchas gracias. Esta definición que usted nos comparte de aprendizaje es una definición muy interesante porque creo que compromete varios aspectos del ser humano. Aspectos que tienen que ver, desde luego, con la adquisición de conocimientos o de saberes. También utiliza el término habilidades, pero también nos habla de ese otro aspecto en el que vamos a hacer énfasis en diversos momentos del diplomado, que tiene que ver con la persona, ¿sí? Hace tan solo unas décadas, cuando hablábamos de la noción de aprendizaje, la referíamos principalmente a aspectos cognitivos. Hoy en día sabemos que esos aspectos cognitivos son sumamente importantes, pero que también hay otros aspectos ligados a la afectividad del ser humano que son relevantes. Y claro, de inicio debo mencionar que ha habido a lo largo de la historia diferentes conceptualizaciones del término aprendizaje. De hecho, podríamos decir que desde la época griega hasta la actualidad ha habido una gran variedad de teorías que tratan de definir el aprendizaje y que hoy en día, en cierta medida, los definimos como diversos tipos de aprendizaje. Bueno, en este momento todavía tal vez no vamos a hablar de las diferentes variaciones del aprendizaje como tal, pero sí podemos reconocer que todo ser humano, básicamente desde que nace hasta que muere, utiliza el aprendizaje. Inclusive, cuando no tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos, cuando no podemos hacerlo, el simple hecho de observar, de tener o desarrollar la percepción, nos permite desarrollar un aprendizaje. Podríamos decir que en cierta medida, entonces, ese devenir por el mundo, ese devenir que está lleno de experiencias, nos va permitiendo transformar esas experiencias en aprendizajes. Y muy especialmente muchos de ellos en aprendizajes útiles para las distintas circunstancias que enfrentamos en la vida. Ya en el ámbito infantil y escolar, vamos aprendiendo a leer, vamos aprendiendo a escribir, vamos aprendiendo a resolver diversos problemas aritméticos, matemáticos, vamos a aprender
ciencia. Vamos entonces identificando a la escuela como un centro importante para la construcción de nuestro aprendizaje. No es el único centro, desde luego. Hay otros espacios donde aprendemos. La familia es otro espacio donde se aprende. La casa. Sin embargo, la escuela ocupa un lugar, ya que va a representar un espacio de aprendizaje formal. Ahora, también podemos decir entonces que el aprendizaje solamente se concluye, solamente se termina justamente cuando nuestra vida concluye. Ahora, como hemos mencionado, aprendemos en muchos lugares. Aprendemos en la escuela, aprendemos en nuestro entorno, aprendemos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, aprendemos de la naturaleza, aprendemos de nuestras experiencias y muy especialmente de nuestros maestros y también nuestros compañeros. Dos autores clásicos de la pedagogía de mitad del siglo pasado hacia acá son Ernest Hildgard y Gordon Bower, que escribieron un libro en los años 70, posiblemente el libro más completo de teorías del aprendizaje. Hildgard y Bower nos hablan entonces, nos tratan de decir qué entienden ellos por aprendizaje. Voy a permitirme leer esta definición y voy a dar 1 o 2 minutos para si usted nos puede hacer una reflexión propia de lo que mencionamos. Se entiende por aprender al proceso. En virtud, una actividad se origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o los estados transitorios del organismo. Esta es la definición que da en su libro de teorías del aprendizaje Hildgard y Bower, y que dejo para usted, maestra, para si nos puede compartir qué entiende en esta conceptualización. Correcto, gracias, muy amable. Bueno, derivado de lo que, por ejemplo, aquí se nos plasma, dice que es una reacción a la situación, pero va más allá, ¿no? Entonces es como decir, ok, ya tengo esta situación dada y de ella debo como de aprender, debo de madurar, debo de transitar precisamente hacia un aprendizaje, es decir, nos va a dar como un cambio ya en la idea principal que teníamos para convertirla a lo mejor en una idea secundaria, pero ya desde lo que nosotros transitamos, desde lo que nosotros vivimos, para finalmente hacerla un aprendizaje. Me llama la atención justamente eso que dice que es el cambio registrado en la actividad. Entonces dice que las tendencias innatas de respuesta, es decir, pues como una impronta, ¿no? ¿Qué voy a tener aquí? ¿Cómo reacciono? Y ante ello es la maduración o mi aprendizaje que voy a adquirir. Muchas gracias. Esta propuesta de Hildgard y Bower, le agradezco mucho su explicación, está ligada a un aspecto interesante, que para algunos resulta de una definición muy compleja de aprendizaje, ya que se basa en la idea de la conciencia, en ser consciente de que se aprende y de que aquello que se aprende no forma parte natural del desarrollo de la persona. Es decir, lo que Hildgard y Bower tratan de plantear es la idea de que el ser humano, por ejemplo, crece, madura, tiene ciertas tendencias innatas de respuesta, respuestas intuitivas. Y lo que Hildgard y Bower dice es que estos procesos que tienen que ver con el crecimiento, la maduración
con los estados transitorios del organismo, con las tendencias innatas de respuesta, no son aprendizajes. Son respuestas naturales que el organismo, que el ser humano da a aquello que se enfrenta, pero que no siempre está consciente de lo que hace. Es correcto, por eso ellos dicen que es como lo transitorio, ¿no? Como algo que, o sea, que vamos a adquirir después de esa actividad de, digamos, innata que tuvimos o de reacción. Claro. En este sentido, lo que Hilgard y Bower nos proponen un poco es que cuando el ser humano logra transformar algo sin que ese proceso de transformación esté ligado a su propio desarrollo o a una respuesta intuitiva o a la maduración, es entonces que el ser humano desarrolla un aprendizaje. Esto, desde luego, genera un cuestionamiento. Y un cuestionamiento porque el ser humano va desarrollando diversas tendencias innatas de respuesta. Estas tendencias que comúnmente, a veces, inclusive culturalmente, podríamos nosotros llamarles aprendizajes. Y que para Hilgard y Bower no son aprendizajes. Por ejemplo, podríamos pensar en un niño que se da cuenta que el fuego quema o lastima. Para Hilgard y Bower, que el niño evite el fuego no necesariamente significa que ha aprendido, sino más bien se refiere a esa capacidad de defensa, a esa capacidad de subsistencia que le hace evitarlo. Otro ejemplo que nos da Hilgard y Bower es caminar. Habitualmente usamos el término la niña o el niño ya aprendió a caminar. Sin embargo, Hilgard y Bower nos comentan que caminar forma parte natural del desarrollo del ser humano. Es decir, no necesariamente es un aprendizaje como tal, sino que forma parte del desarrollo natural y no se requiere algo especial desde un punto de vista cognitivo o de la conciencia para caminar. Entonces, esta definición que acabamos de mencionar es en cierta medida compleja, porque los reflejos, los tropismos, los instintos habían sido siempre considerados como elementos de aprendizaje. Y Hilgard y Bower nos dicen que no, que esas investigaciones que hizo Hill y Tingenbaum no pueden considerarse como elementos de aprendizaje. Esto se refiere a la idea de que entonces aquella conducta que proviene de una respuesta intuitiva al medio ambiente no es un aprendizaje como tal. Esa conducta es lo que nosotros llamamos una innata de respuesta. Otro de los conceptos que compite de manera constante con la noción de aprendizaje es justamente
la idea que tenemos de la maduración, porque es la maduración ese proceso que va cambiando en cierta medida la manera de percibir, la manera de guiar nuestra conducta por los aprendizajes aprendidos en las experiencias o a través de la experiencia. Y una pregunta interesante es ¿hasta qué grado la maduración es maduración y hasta qué grado el aprendizaje en sí es una maduración misma? Un ejemplo de esta dificultad presenta en poder diferenciar la maduración del aprendizaje es, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje infantil. El niño no aprende a hablar sino hasta que alcanza una determinada edad. Pero es el lenguaje que aprende, el lenguaje que oye. Entonces, ahí está esta conexión entre el desarrollo del lenguaje, pero también la edad misma que está relacionada a esta capacidad para finalmente hablar. Hablar y escuchar. Bueno, pues esto ha sido una pequeñísima introducción. Estamos empezando a hablar del aprendizaje. Yo me disculpo porque por mis razones, mi ingreso tardío a la plataforma, hemos comenzado el día de hoy de manera tardía la sesión y esto nos obliga a que la sesión sea un poquito más breve, pero si usted está de acuerdo, nos vemos el próximo lunes y ahí podemos durar un poco de más tiempo para seguir dialogando, en este caso, de la conceptualización del aprendizaje. No sé si en este punto, entonces, usted tenga alguna duda, alguna pregunta de lo poquito que hemos dialogado en esta sesión introductoria al diplomado en pedagogía y aprendizaje. No, le agradezco. De hecho, hasta el momento creo que es muy buena su explicación. Lo felicito. Tiene palabras muy claves, conceptos bien definidos. Entonces, pues creo que no hay por mí alguna no disposición para no poder finalizar la llamada. Igual el próximo lunes estaremos a lo mejor profundizando un poquito más, continuando con el diplomado. Y pues entonces creo que por mi parte es todo y aparte estoy pues muy, muy satisfecha. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Voy a pedirle seguramente mañana algunos de sus datos para ingresarle a plataforma de tal manera que de mitad de semana en adelante tenga acceso a ella y pues podamos continuar trabajando. Nos vemos entonces en 8 días en punto de las 7 de la noche y le agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Perfecto, linda noche, que descanse. Muchas Estamos gracias. en contacto. Linda noche, estamos a sus órdenes. Bye. Bye, bye. Gracias, bye, bye. Bye, bye.